Este periodo es bastante corto comparado con los otros, donde monopoliza una tipología dominante muy particular. Lo caracterizo del año 70 particularmente porque se genera un acontecimiento a nivel mundial que es la crisis del petróleo. Es prácticamente la defunción de la economía keynesiana, esta cuestión de la producción permanente y del progreso permanente y de las grandes masas de trabajadores consumistas. Eh, esto quiebra, hay un cambio de economía, hay un cambio de paradigma mundial que da inicio al neoliberalismo que se consolida a finales de la década del 70, en especial con Reagan y Thatcher en el poder. Esto empieza a destruir esa matriz productiva industrial que tiene nuestro país, ese proceso que decíamos del obrero bien pago, con un excedente de capital que le permitía progresar, este ascenso social que decíamos, tiene tiene un fuerte quiebre. Nuestro país llega un poquito más tarde, hasta el 74, 75, nosotros manteníamos una masa de trabajadores industriales muy potente. Eh, Empieza a cambiarse un poco el modelo productivo, pero con el golpe del 76 absolutamente se cambia esa matriz productiva nacional, se producen miles de quiebres de empresas, se fortalece el modelo agroexportador nuevamente, entra un cambio de economía, solo basta ver los discursos del ministro de Economía de ese entonces, cuál es el perfil que iban a tener, Argentina insertada en el mundo, ¿no? Se abren las importaciones, digamos, una historia que ya todos conocemos de esa época y de épocas posteriores y terminó más o menos parecido. Eh, Esto rompe ese trabajador con excedente, a la vez se cambia la normativa, con lo cual no se pueden hacer más loteos baratos en la periferia. Entonces, ese trabajador que ve a la vez, pierde su posibilidad de adquirir un suelo barato en el conurbano de forma legal, se encuentra sin eso y se encuentra sin trabajo o con su salario disminuido. Esto les da como única salida el tema de las villas. A la vez se produce el fenómeno de que está el plan de erradicación de villas, donde se intenta sacar todas las villas de la Ciudad de Buenos Aires o ocultarlas en general, todas las villas del Bajo Belgrano, la Villa 31, que se quedaron algunos, pero la erradicaron, era como, la frase se decía, a la ciudad hay que merecerla es tener dinero, un poco, entonces, esta gente pobre y humilde y morena no merecía la ciudad y sí se merecía vivir en el conurbano, que ahí colocan los complejos habitacionales y los radican en la periferia, un poco ahí consolidando este modelo que decíamos civilizador de 1870 que nombrábamos en los primeros videos. Esta encuentra su continuación 100 años después, con la erradicación de esos tipos que habían venido a trabajar a la ciudad de Buenos Aires hacía 50 años, eran nuevamente expulsados, pero esta vez hacia la, la periferia. Vamos a pasar un poquito a las tipologías. A ver, de vuelta, por decir la tipología dominante de mayor impacto, ¿no? El modelo económico cambia, digo, empiezan grandes, altas tasas de desocupación, la financiarización de la economía, lo que eran las mesas de dinero. Hay cine argentino de los 80, pueden encontrar Plata Dulce, que explica perfectamente también cómo fue toda esta situación. Por lo general la vivienda deja de ser para las clases trabajadoras y demás, según los casos, no digo absolutamente, pero se empieza a construir más para relocalización de villas, por decir, el Bajo Belgrano, en Núñez, era toda una gran villa que quedó un pedacito, bueno, todo eso es erradicado por el Mundial 78, no podían mostrarse las villas en esa época, entonces se erradicaron con camiones militares, digamos, una cuestión bastante violenta, y los ubicaban en el conurbano, algunos conurbanos cercanos, y otros un poco más lejanos, pero fueron despojados de su lugar de pertenencia, de relaciones sociales y de conocimiento y demás. Y la tipología dominante, yo lo llamo edificio multiforme, porque la verdad que era como el concurso de quién se hacía más el original, entonces está ahí distintas formas, pero la lógica eran grandes complejos. Y acá sí, a diferencia de lo que decíamos de la vivienda integrada, la vivienda segregada, acá
le llamamos insularizada porque queda absolutamente cindida de cualquier vínculo con su entorno. Eran objetos absolutamente ajenos, con una escala absolutamente distinta a su entorno. Sobre el final ahora vamos a describir un poco. Sobre el final del video voy a hacer una pequeña hipótesis hilando con el primer video de por qué supongo que pasa esto. Bueno, esta es la lógica, la forma de estos edificios podría ser cualquiera, básicamente, pero era un gran predio, ¿no?, donde se colocaban los edificios en altura de forma determinada por el momento de inspiración lo digo de manera irónica, del arquitecto de turno, que varios fueron concursos y demás, ¿eh? No es que acá es un empleado del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que lo hacía, sino eran concursos nacionales de arquitectura. Entonces se presentaban arquitectos, jurados arquitectos, y aprobaban este tipo de cosas. Pero acá, con la cuestión donde veíamos, en cierto aspecto, que la vivienda del peronismo, el pabellonado, los edificios de planta baja y 2 y 3 pisos, con cierto orden, ¿no?, tenían esta misma lógica de asentarse sobre un predio general. Decíamos que esa clase trabajadora era una clase trabajadora con plena ocupación, donde su futuro y su visión hacia el futuro era una visión optimista, y de hecho lo era, ¿no?, con la educación pública, las escuelas técnicas y demás. Probablemente algún abuelo de ustedes haya sido beneficiado de esas políticas. Acá ya pasamos al deterioro de la clase trabajadora, a gente de población de villas que no tenía ningún tipo de excedente en su dinero, es más, faltante para llegar a fin de mes, y los metían en estas tipologías que tenían una cantidad de espacios comunes que no podían ser bajo ningún aspecto asumidos por sus habitantes. Entonces, como en algún video les decía, la lógica de la vivienda tiene que responder a las capacidades económicas de la clase que los habita. La vivienda no puede ser una carga para una población. Bueno, acá el análisis de lo que es espacio público, privado y cubierto y demás, ¿no? Acá vemos uno de los más significativos y de los primeros de esta época, es del año, siempre es la duda, 73, 72, más o menos, hecho por la municipalidad, pero creo que siempre se dice, reconocido arquitecto argentino que lo realizó, que responde a todos los postulados que veíamos en el video anterior del movimiento moderno, ¿no? A rajatabla, la planta baja libre, el comercio en primer piso y las plantas bajas pasante, ¿no? Este es el eje principal, este es el barrio General Sabio o Lugano 1 y 2, pero fíjense, la relación, esto es un barrio de vivienda social también de los 60, creo que era para la Marina, el Almirante Brown, de una pequeña escala, unas veredas muy interesante también, no lo toqué porque la verdad que nos íbamos demasiado, pero de muy pequeña escala, con vivienda individual, con veredas muy grandes, es bastante lindo de ver, y al lado se genera esto. El sur presentaba, como eran terrenos ganados al valle de inundación del Riachuelo, eran terrenos nuevos para la ciudad, relativamente nuevos, entonces presentaba la posibilidad de hacer estos grandes ensayos. Este es uno de ellos, el primero. Acá lo vemos, ¿no? Esa monotonía casi agobiante que fue cortada un poco por la pintura que le hacen los diferentes consorcios, pero bueno, esa supuesta planta baja libre que fluía a todos los edificios como eran lugares de cierta peligrosidad, lo ocuparon, de las plantas bajas libres desaparecieron, el comercio en altura era una cuestión casi un sinsentido, digamos, era un dogmatismo hacia una postura que además ya para esta época estaban demoliendo todos estos complejos donde se iniciaron, ¿no? En Estados Unidos básicamente se dice que el 73 esta es la muerte del movimiento moderno, digamos, y nosotros seguíamos copiando este tipo de tipologías. Las viviendas no están mal, pues las viviendas están bien diseñadas, claramente no es un problema de la mano del arquitecto, que sin duda es un excelente arquitecto. Ahora hay una línea de pensamiento bastante discutible, ¿no? Después, otro de los casos, bueno, acá sigue siendo el mismo barrio, fíjense el impacto, con una densidad, fíjense, de 530 habitantes por hectárea da esta tipología, ¿no? Fíjense el impacto que genera sobre el territorio y con una densidad parecida, si se acuerdan del video 1, de las casitas de Liniers, el barrio Emilio Mitre, ¿no? Esas casas pequeñas, individuales, con ese clima y que tiene una densidad cercana a todo este tipo de
de equipamiento monstruo. Acá ven lo que están los comercios en la planta alta, en el primer piso, y abajo, en origen, eran plantas baja libres que después cada consorcio la fue tomando. Este es Fuerte Apache, otro tiene varias etapas, Fuerte Apache. Empezó en el 73, yo lo conocí en el 75, sí, en el 75 yo tenía 12 años. Cuando entré, está colocado bien ubicado porque debe estar a, no sé, 12 cuadras de Liniers, 17, 18 cuadras de Ramos Mejía, digo, no está mal ubicado, 6, 7 cuadras debe estar de General Paz, no está mal ubicado para nada, tiene una buena ubicación. Ahora, si uno mira el barrio, el entorno a todo barrio de casas unifamiliares, de clase media, muchos talleres, un barrio con mucha mixtura de clase media, media trabajadora. Me acuerdo la primera vez que entré, cuando tenía 12 años, no, me parecía estar realmente en otro mundo, me parecía un lugar sumamente extraño, nada parecido a lo que yo conocía, y lo que me llevaba a pensar, la poca edad que tenía, era que la gente de ahí también tenía que ser distinta, que ninguna persona a la que yo conocía vivía en un lugar parecido, esta también tenía que ser gente distinta. Era como entrar a un lugar, y les hablo de 2 años tenía nada más de la primera etapa. Después también empieza a generarse sus comercios, algunos en planta baja, algunos terminan poniendo su almacén en las casas. Después se tomaron las veredas, en una época pasa de colectivo, dejó de pasar. La verdad que una pequeña desgracia, un lugar que si no entrabas con alguien que conocías no podías ubicar ningún departamento, porque era bloque, nudo, letra, número, era sumamente complejo. Y de vuelta, la estigmatización de, si vivís en Fuerte Apache, es una radiografía claramente que no te va a dar laburo, piensan que tus amigos son delincuentes. Digo, estos barrios lo que hacen al aislarse del entorno, estigmatizan a los que vienen ahí, a diferencia de la primera etapa, donde está integrado absolutamente al barrio, donde sus calles tienen nombre, su casa tiene número. Esto es una aislación, ghettifican al pobre, ¿no? Y en estos experimentos morfológicos, ¿no? Que probablemente en los renders de esta época uno ve un montón de gente y chicos felices jugando por acá, y la realidad no se asemeja a nada. Este es el primo hermano de Fuerte Apache, el barrio Soldati, son prácticamente iguales. Ahora está pintado, ¿no? Como dejó de ser, ahora está un poco más pintoresco porque lo pintaron, pero en realidad sigue siendo lo mismo, ¿no? Un barrio absolutamente aislado de su entorno, con lógicas absolutamente particulares, con ascensores que no andan, que no se pueden mantener, digamos, un montón de situaciones que, igual voy a decir, concurso nacional de arquitectura, premiado, aplaudido y demás, ¿eh? Acá tenemos otro, creo que es Fuerte, el barrio Carlos Gardel, también pariente, cercano de todos estos. También yo vivía cerca de varios, ¿no? Desde el Fuerte Apache, del Carlos Gardel también, así que los conocí bastante. Y la gente, muchas veces que le adjudicaban estas viviendas, se pasaba a la villa, o sea, prefería vivir en la villa antes que vivir en los edificios proyectados por arquitectos, ¿no? Vaya paradoja y crítica a nuestra profesión, donde los arquitectos experimentaban en su estudio formas para ganar el concurso, y colores y puentes y morfología, y la verdad que el destinatario de estos edificios objeto no quería vivir. Acá ven los bloques, miren la señalética, flecha para allá. Yo las veces que tenía que ir a algún lugar de alguno de estos barrios, si no iba con alguien de ahí, no hay forma de ubicarse. Además, el dinero que gasta el Estado en mantener todo esto, son carísimos de mantener por el fuerte deterioro que tienen. Hay fotos que es muy, muy complejo. De vuelta, ¿no? Estos barrios, cómo estigmatizan al que viven, ¿no? Acá tenemos otro de los últimos que se hizo en la década de los 70, también concurso, el comandante Piedrabuena. Si pasan por General Paz, antes de llegar Richieri, antes de llegar si bien de Liniers, lo van a ver. También un fuerte impacto yo vuelvo a decir, acá no critico la mano del arquitecto, critico la postura del arquitecto, ¿no? La poca relación con los habitantes, la poca
sensibilidad y sí este juego morfológico. Siempre digo, si querés jugar, comprate una Play, no juegues con la vivienda de los pobres. Pero eran cosas que en ese momento en la arquitectura eran, eran, eran aplaudidas. Estos son complejos muy grandes para 40.000, 50.000 personas, ¿no? Acá tenemos otra de las fotos de esto, ¿no? Puentes, edificios que unen, consorcios que se mezclan, imposible de generar consorcio. ¿Quién mantiene todos estos lugares? ¿Quién pone la expensa para mantener esos lugares? Digamos, la verdad que son muy malos ejemplos de vivienda social. Y a mí cuando empecé la facultad, me acuerdo por haberlos conocido, estos barrios, siempre le preguntaba a gente que tuvo algo que ver con esto. Yo llegué a conocer a algunos de los arquitectos que hacían esto, ¿no? Y siempre la respuesta era, ¿qué es lo que se hacía en el mundo? Decían, ¿no? Y me parecía siempre, cuando yo le decía algo a mi mamá que lo hacía porque lo hacían los demás, siempre decía, si los demás se tiran a un precipicio, vos te tirás. Me da ganas de preguntarle eso, pero bueno, por respeto, no lo hacía. Yo decía, ¿por qué la respuesta es porque se hacía en el mundo? Digo, no la encontré, y hasta que tal vez del primer video donde yo les explico el encuadre, ¿no? Cuando hablan del pensamiento colonial trasladado, ¿no? Esta cuestión de inferioridad que sentimos los latinoamericanos con respecto a los europeos. Yo creo que es la única explicación, es que si lo hacen los norteamericanos o los europeos, debe estar bien. Entonces yo copio eso, porque si el elemento es porque se hacía allá y lo único es el tiempo, a 10 cuadras de acá, 15 cuadras de estos barrios, tenían complejos de vivienda del primer periodo. Podían ver Beretervide en Flores, que está cerca de acá, podían ver las 1000 casitas de Liniers que deben estar a 20 cuadras de este lugar. Digo, había muchas cuestiones acá que se podían analizar, estudiar y mejorar como proceso de mejora, de sedimentación. Hay una gran frase que dice somos, somos gigantes sobre hombros de enanos. ¿Qué quiere decir? Digamos, que nosotros vamos creciendo a medida de la acumulación de conocimiento. Digo, yo copio lo que está bien, pero lo mejoro. Y el que viene después de mí copia lo que está bien verificado, lo que yo hago, y lo mejora. Digo, esta búsqueda absoluta de el objeto, de separar el objeto y no pensar en el sujeto, que es el habitante del lugar, digo, ha llevado a la marginación y a la estigmatización más grande a miles de personas. Miles de personas viven mal por culpa de este tipo de pensamiento. Tal vez es difícil juzgarlo después, digo, a mí me tocó un tiempo posterior, con lo cual lo pude ver así. Probablemente si hubiera sido más grande y me hubiese tocado esta época, no hubiera pensado así. Bueno, pero juzgo con respecto al lugar. Digo, había una historia argentina de excelente vivienda social, excelente y comprobada excelente, y han pasado 50 años en este caso de excelente, 50 años de los Andes, 50 años del complejo Yerbal, digo, 60, 70 años de las casitas, de las viviendas Tallarín. Digo, había elementos para corroborar y mejorar y una historia propia, pero se prefirió, frente a la historia propia, este pensamiento colonizado, ¿cómo va a ser buena si es nuestra, ¿no? Si nosotros somos latinos y no somos fruto de conocimiento, ¿no? Se prefirió copiar lo que no estaba verificado que funcione, y hasta podríamos decir que se verificaba que no funcione, y experimentar con los pobres, que es lo que no podemos hacer, porque probablemente si experimentamos con un rico, no le gustó su casa y se hará otra. Ahora el pobre es su único destino que tiene, la única posibilidad de tener un techo es tal vez cuando desde el Estado podemos ayudarlo, o ayudarlo a una cooperativa, como sea, pero bueno, si no aprovechamos ese momento de generar una vivienda digna, que estemos seguros, que no arriesguemos a que sea buena, creo que cometimos estos pecados que nos mirarán juzgándonos durante muchos años. Este periodo, la verdad que es bastante extraño para analizar como una unidad, como pudimos más o menos entender los otros a partir de las tipologías urbanas dominantes. Casi que debiera ser dividido por gestión de gobierno, con lo cual sería muy anárquico, muy extenso. Entonces lo tomo como un periodo único, tomo el 83 por el nacimiento de la democracia, y la verdad que no me gustaba mezclar la democracia
por más que algunos conceptos tipológicos uno podría hablar de cierta continuidad, no me gustaba mezclar un periodo tan triste con el nacimiento de la democracia con todos los defectos. Así que bueno, tomo desde el 83, por lo general sigue creciendo la población en el AMBA, la ciudad de Buenos Aires con pequeños altibajos se mantiene plana desde hacía desde la década de 50, así que el conurbano sigue creciendo. Esta es más o menos la tipología que se sigue usando en esta época para vivienda colectiva, es un poco bajo los lineamientos del movimiento moderno. Este barrio Copelo es uno de los primeros, también tal vez con un no tan pretencioso morfológicamente, mucho más amigable, si se quiere, con los pobladores, pero sigue siendo esos lineamientos de insularidad, vuelvo a decir, no tan terribles como esos complejos nefastos como Lugano Unidos, General Sabio, Piedrabuena y Soldati. Un poco más amigables, pero sigue con la misma línea conceptual del movimiento moderno. Tal vez el único que se le escapa, digo el único, por ahí hay otros casos, perdón, yo hablo de los paradigmáticos y me centro en la ciudad de Buenos Aires para que esto no sea extensísimo. Parece acá un buen intento de una densidad más o menos razonable, el barrio Ilia, que rescate un poco los conceptos de la vivienda tallarín y de ciudad jardín. Me parece una cuestión a evaluar realmente de ese periodo. Barrios como el Cardenal Zamoré, también estos ubicados generalmente en la zona sur de la ciudad. Acá vemos una mejor calidad constructiva, también el perfil de los habitantes no es relocalización de villa como los que pasaron en los 70 por el tema del plan de erradicación de las villas en la ciudad, especialmente uno de los temas en el Mundial 78. Vemos mejor calidad constructiva, una cosa de mucha más sensibilidad y demás, pero el concepto sigue siendo la desvinculación de la trama, aunque estos lugares no tienen demasiada trama, pero podría haberse buscado en cierta forma más vínculos, siguen las teorías del movimiento moderno, influyendo en la forma de hacer vivienda de este periodo, pero, por decir, mucho, mucho mejor, tal vez una visión democrática hacia las clases trabajadoras, de mucho más respeto probablemente que lo que había pasado durante la dictadura, ¿no? Pasado los 80 con sus contradicciones, digo, un discurso político progresista, unas políticas económicas más liberales, digamos, creo que pasado esas contradicciones y demás, llegamos a los 90, que creo que acá sí hay un serio problema. eh, en nivel mundial se manifiesta la caída del muro, o sea, ese mundo bipolar entre la Unión Soviética y Estados Unidos, esa tensión, ese equilibrio en permanente tensión de las dos grandes potencias, quiebra la Unión Soviética y volvemos a un mundo unipolar, ¿no? Esa Unión Soviética que tensionó al capitalismo, en este capitalismo que sea más humano, ante la amenaza permanente de una revolución bolchevique, el capitalismo empezó a dar más derechos a los trabajadores, un poco en equilibrio, ¿no? El capitalismo cuando se asusta puede ser un poquito más humano o puede apoyar regímenes como el de Mussolini o el de Hitler también, pero bueno, en este caso podemos decir que a partir de mediados del siglo el capitalismo empieza a ser un poco más considerado con las clases trabajadoras frente a esta amenaza. Pero cuando cae esta amenaza y nace lo que le llamamos neoliberalismo, es como que el capitalismo dice, ahora me la cobro, ahora toda la que cedí vengo a cobrármela. Ante la pérdida de esa amenaza, en esta época se hablaba del fin de la historia, ¿no? Que íbamos a estancarnos en este modelo de libre comercio y de competitividad entre ciudades, era mucho lo que se hablaba en los 90, se caen los estados-nación, en los 80 empezó a caerse el poder del estado-nación, los capitales son mucho más poderosos que los estados, algunos estados por lo menos, ¿no? Sobre todo de los países
que están en lo que se llama en vías de desarrollo, ¿no? Si podemos aceptar ese término, aceptémoslo, aunque lo podemos discutir, pero en esos países en vías de desarrollo, el capital global empieza a ser mucho más poderoso. Las empresas, a pesar que las empresas, si uno ve la historia de la guerra de la Triple Alianza, podemos decir en adelante, la guerra entre Paraguay y Bolivia, siempre hay empresas atrás de los intereses, pero bueno. Pero acá se instala fuertemente este modelo neoliberal, que estaba liderado por Reagan y Thatcher en finales de los 70, se instala fuertemente, pero no es solo un modelo económico, digo, es un modelo cultural, ¿no? Se genera como un epistemicidio donde toda la cuestión intelectual, la cuestión del saber, digo, se posiciona el mundo, la farándula como paradigma cultural. Digo, es una década, creo que no tomamos todavía conciencia del impacto que ha generado en nuestra sociedad. Esto también se ve reflejado claramente en las políticas de vivienda, ¿no? El país dual, absolutamente, acá reflejado en la imagen entre Puerto Madero y cualquier barrio periférico, ¿no? Eso, el país dual que se daba, el país del lujo, del valor ficticio de la moneda, ¿no? Del 1 a 1, esa fantasía que tuvimos mientras las clases medias podíamos recorrer Europa y sentirnos parte del primer mundo, las clases bajas veían deteriorado su nivel de ingresos, la industria quebraba, crecía la desocupación a niveles alarmantes. Digo, esto genera un proceso que, no sé, ustedes son, por ahí, los que escuchan esto son muy jóvenes, pero que eclosiona el 2001 con la continuidad de políticas de la Rúa, que era más o menos, que siguió más o menos la misma línea, con un 17, 18, el 2001 llegó al 24, creo, 22, 24% de desocupación, tasas altísimas de desocupación, 53% de pobreza. Digo, creo que fue de los peores momentos de la historia argentina. Ese crack que se generó a partir de esta burbuja que nos hizo creer el neoliberalismo. A nivel, ¿qué pasa? Esta visión de desintegración del Estado, que ya habían empezado los militares, que en la época de Alfonsín más o menos se pudo ir llevando, pero que en la época de Menem lo que se empieza la privatización de las empresas, se corta la provisión de servicios como un derecho de los ciudadanos a partir del Estado, que podía ser buena o mala, pero existía como un derecho, esto para ser parte de una ecuación económica, ¿no? Y la vivienda lo que hace, se empieza a desmembrar, como se desmembró en todo el país la educación y la salud, pasándola a las provincias y a los municipios, digo, delegando el poder central, su capacidad de acción sobre todo el territorio, y dejando a cada provincia, a cada ciudad, librada su capacidad económica, ¿no? Como esta lucha darwiniana de que sobrevive el más fuerte, empiezan las ciudades a posicionarse a nivel mundial, la discusión es las ciudades competitivas, ¿no? Una matriz ideológica y cognitiva terrible, ¿no? El individualismo como paradigma general, un montón de situaciones y en nuestra matrícula también pegó muy fuerte. Creo que fue cuando se terminó de cortar todo el debate ético, ideológico que habría sobre la arquitectura. Creo que en los 90 desapareció absolutamente hasta el día de hoy. No hay un debate arquitectónico más allá del objeto. Esta década fue como terrible, en realidad los trabajos, más allá de esta disgregación de las políticas públicas de construcción de vivienda en cada provincia, no le llegan los recursos a las provincias, y con las villas se tomó la política bueno, que compren la tierra, cederle la tierra a organizaciones y olvidarse, ¿no? Como decir, bueno, seguimos desligándonos del problema y, como el neoliberalismo le dice, cada uno es dueño de su destino. Y bueno, si los de abajo no pudieron trabajar lo suficiente para vivir en Puerto Madero, será culpa de ellos. Pasada esta década, vuelvo a decir, la historia creo que no la condena lo suficiente y no somos conscientes del impacto negativo que nos generó. Hay como una vuelta al Estado, el Estado empieza a recuperar, el Estado-Nación, ¿no? Empieza a conformarse de vuelta frente a este modelo de la competitividad, de la globalización de las ciudades, vuelve a ser una nación, donde la nación dice, bueno,
debemos tener un esquema solidario con las provincias que tienen más problemas económicos contra y los lugares ricos deben apoyarlo. Digamos. Un concepto de nación nuevamente vuelve a ser. Toman la política de vivienda con mucha energía, con el fin tal vez de generar trabajo. Veníamos de tasas muy altas de pobreza, ya dije 53% de pobreza en ese momento, tasas altas de desocupación, entonces la construcción se volvió una herramienta de generar trabajo, que está muy bien. Ahora, nos agarra a nuestra disciplina sin una doctrina urbana seria. Entonces, hacemos vivienda donde sea, la vivienda es una casita repetida hasta el hartazgo. Digo, esta foto es más o menos buena, le digo, podemos encontrar cientos de casas exactamente iguales sobre un plano alejado de la ciudad, alejado de centralidad, sin carácter morfológico, sin centralidad, sin pensar en el comercio, sin pensar en la educación. Digo, acá, digamos, el Estado construía viviendas y ponía mucha energía en construir viviendas, pero la matrícula de arquitectos, eso es nuestra profesión, nuestra disciplina, encaraba esto desde una liviandad absoluta. Digo, no es casual, digo, de venir de todo este olvido hacia los pobres y la nación hacia los pobres, que quienes se dedican a estas cosas no le ponen el énfasis necesario, no el pensamiento necesario hacia esta clase social. Es como, yo con el primer video le decía, la categoría pobre hace que, bueno, te tiro una casita igual para todos, son pobres, entonces tienen que ir a vivir ahí. Y se replica este tipo de situaciones, mejores y peores a esta, en todo el territorio, ¿no? Donde cuestiones elementales, como, bueno, ¿y dónde hacer las compras? Casi no existen. Entonces la gente tiene que empezar a modificar sus viviendas para saciar, densidades muy bajas, probablemente a veces ni siquiera hayan estado arquitectos atrás construyendo esto, sino que las mismas empresas constructoras habrán hecho el proyecto de acuerdo a sus conveniencias, no se jerarquiza el espacio público, la plaza terminaba siendo el lugar donde estaba el obrador, y cuando se levanta el obrador queda un terreno baldío como plaza, digamos, un montón de cuestiones por no tener una doctrina firme de cómo se hace la ciudad, ¿no? Y vuelvo a decir lo que les planteaba creo que en el video anterior, no se juega con la vivienda de los pobres, es la única posibilidad que tienen en su vida de tener una casa, y la casa es un elemento más. Digo, una casa sin ciudad, sin centralidad, sin servicios, sin accesibilidad, sin diversidad, sin capacidad de producción, que no es una casa con un pedazo de ciudad como un recurso, no tiene menor sentido. Esto es lo que se replicó con mayor o menor suerte. Puede haber casos que tal vez que felizmente hayan considerado eso, pero en reglas generales, por lo que uno ve, vuelvo a hacer una visión muy abuelo de pájaro, no implica que algunas situaciones, que voy a dar un par que me parece que estaban bien, en general daba esto, ¿no? Cientos de estacionamientos de casitas, como le decimos, todas exactamente iguales, y después la ciudad queda para otra situación. Un elemento interesante fue el procrear, que fue más apuntado a clases bajas y medias también. Esto tuvo mucho más riqueza porque en lugar de una empresa constructora hacer muchas casas, hacía con pequeñas empresitas constructoras, que podíamos ser cualquiera de ustedes recién recibido con algunos albañiles. Esto dio unas cuestiones mucho más interesantes, mucho más diverso, ¿no? De vivienda. Pero esto también lo que quería es mover el mercado de la construcción, quería generar ocupación de mano de obra, funcionó bien, tuvo problemas de la demanda de suelo para construir, hizo aumentar los valores en muchos casos, bueno, problemas del capitalismo en el que vivimos. Ahora quedan dos casos buenos, porque si no parece uno siempre dice cosas malas. El caso del barrio Carlos Gardel en el partido de Morón, en el año 2005, que tiene todo lo que ven ahí en negro en esta parte, es el barrio de los monobloc de los 70, una de las fotos del tercer periodo, hay una foto de ahí, muy parecido a Soldati y a Fuerte Apache, y la propuesta que se hizo es todo este amanzanamiento más pequeño, todo alrededor. Acá es un poco el producto. Más allá del producto, que uno puede hacerle alguna observación o no,
general muy pocas. Es muy interesante el proceso participativo que se hizo con la parroquia del lugar, con la cuestión social desde el municipio fue muy bien llevada, con mucha colaboración de los vecinos, mucha participación en el tema de la vivienda, con talleres para chicos. Digo, me parece interesante el proceso de construcción de la vivienda. Realmente hay un video que circula por ahí, si a alguien le interesa que lo mire, realmente emocionante el vínculo de las personas con la vivienda, sin entrar al detalle de la vivienda, digo que parece menor en este caso, pero me gusta rescatar ese caso por la cuestión social. Y el otro que me parece muy bueno es la Villa Azul, en el partido de Avellaneda. Es interesante porque la Villa Azul está, para el que conoce, acceso sudeste, cerca del Triángulo de Bernal. El límite entre Quilmes y Avellaneda, la villa pisaba Avellaneda y pisaba Quilmes, ¿no? Entonces uno evalúa intendente de Quilmes, intendente de Avellaneda, del mismo partido político. El de Avellaneda encara la urbanización de la villa, estos son los prototipos de vivienda. De vuelta, me parece interesante, uno podría trabajar sobre otros elementos, pero discutir sobre esto me parece una tontera. Son viviendas muy dignas, de una escala muy adecuada, y demás con equipamiento, fíjese acá abajo, el equipamiento que tienen de primera línea, espacio público, digo, reúne un montón de condiciones que más o menos podemos decir que esto es en la línea que, vuelvo a decir, no nos pongamos en el tema de diseño particular, que es un tema casi menor en esto, pero la postura urbana es la que coincidimos, mientras que el intendente de Quilmes en la misma villa no hace nada. Entonces a veces es importante, digo, tomar las oportunidades. Acá no había motivo por el cual un municipio lo pudo hacer y otro municipio no lo pudo hacer. Poco en base a esto, a ver estos casos que nos parecen bien, probablemente en unos días preparemos un video con propuestas. Esta cuestión que yo les decía que nos agarra habiendo abandonado toda la estructura teórica de cómo se construye vivienda social, habiendo sido olvidados absolutamente los pobres en las agendas de los arquitectos. En algunos casos por suerte, ¿no? Porque si vemos lo que pasó en los 70 cuando se pusieron las agendas de los arquitectos, podrían haber dicho, tráeme un ingeniero para que me haga la casa, pero bueno. Probablemente hagamos un video intentando generar una matriz de elementos que debiera incorporarse cuando se construye vivienda social. Cuando hablo en plural no es que estoy loco por estar encerrado por la cuarentena, digo, hablo en plural porque soy parte de un grupo ya Inclusión Urbana, donde lo dirige el adjunto de la cátedra del turno noche, Rodolfo Macera, y bueno, cuando hablo en plural es porque pensamos así, tenemos varios trabajos hechos, así que la idea es para armar un cuarto video para que les sirva a ustedes, tanto para esta materia, cuando trabajen en el área de vivienda social, y si están en diseño, que tengan un discurso armado al respecto y no ceñirnos a cuestiones de morfología que queden más o menos lindas, ¿no? Estas cosas que sabemos cómo terminan. Así que bueno, este sería el último video del análisis de estos 110 años de historia, muy somero, ¿no? Liviano, con muchos casos que quedan afuera. Y el próximo, al que le interese, vamos a trabajar sobre propuestas para encarar el tema. Bueno,